judicial con Oscar Rivera. Para saber más, diálogo judicial, para solucionar, diálogo judicial, diálogo judicial, conozca. ¡Wow! ¿Es un celular nuevo? Sí, claro, ¿no ves? Hola, mi ami Luis. Si voy a entregar el paquete que me dijiste, necesito dinero para comprarme un celular. ¡Sup! ¡Eso es genial! ¿De verdad me darás un celular? ¡Mari! ¿Y mis papás? Trabajando como siempre. ¿Qué pasó? Acompáñame, voy a ir a entregar algo y me darán un celular. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Espérame! Mari, hola. ¿Qué hacen por aquí a esta hora? ¡Hermana! ¡Ayúdame! ¿Me pueden comprar un caramelo, por favor? Si no se molestan conmigo. Gracias. ¿Y cuándo podré ver a mi familia, a mi hermanita? Ya te dije, tienes que alcanzar la meta y los podrás ver. Para que se cumpla la ley, hay primero que leer. Para saber más, diálogo judicial, para solucionar, diálogo judicial, don Oscar Rivera. Para que se cumpla la ley, hay primero que leer. Para saber más, diálogo judicial, para solucionar, diálogo judicial, don Oscar Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Judiciales de la Corte del Callao. El día de hoy me encuentro con nuestro amigo Eder Saavedra, él es psicólogo de nuestra institución, ya tiene varios años. ¿Cuántos años ya tienes? Más de 5 años. 5 años trabajando en el equipo multidisciplinario, él es integrante de este equipo multidisciplinario y con él vamos a hablar ya en el marco del trabajo, de la explotación que le dan a los niños, ¿no? El Día contra el Trabajo Infantil. Vamos a hablar exactamente cómo se ve desde la psicología el tema del maltrato infantil, para que nos pueda dar algunos consejos, también algunas señales de cómo debemos conducir correctamente este tipo de conductas, ¿no? que a veces los padres tenemos y que también repercuten en los hijos. Tu saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento, Eder, por favor. Muy buenos días, buenas tardes ya con todos. Gracias a la oportunidad de poder participar y esperando que esta breve participación también sea de beneficio para ustedes. Con esa expectativa estamos aquí pues tratando de dar algunas ideas que puedan ser de ayuda para la sociedad. Bien, quería empezar un poco dando cifras que he conseguido en la red. Estamos hablando de 400 millones de niños víctimas de violencia a través de datos de la UNICEF. Esto es a nivel mundial. A nivel de Latinoamérica tenemos un 60% de maltrato psicológico, tenemos un 30% de maltrato físico. Y a nivel nacional tenemos un 30.6% en lo que es maltrato físico. Son abusos o desatenciones a veces que surgen dentro del núcleo familiar y que se va normalizando. Muchas veces no nos damos cuenta.
nacen de los padres, hasta quizás de los hermanos, pero ciertamente yo quisiera empezar esta entrevista un poco para que nos comentes cuáles son las señales más frecuentes que una persona debe tener en consideración de que se están ocurriendo, ¿no?, este tipo de acciones negativas que van a perjudicar a largo plazo quizás a nuestros menores de edad. Ok, bueno, referente a las cifras que mencionas, lamentablemente son las registradas, porque hay un margen no registrado. Hay un margen oculto que a veces las familias no refieren o no se dan cuenta y eso no queda en la data, ¿no? Entonces, siempre es un poquito más de la data oficial, tristemente. Referente a la consulta, normalmente las señales que nosotros podemos indicar son aquellas que ya tienen un maltrato de mucho tiempo, porque hay maltratos en proceso que todavía no dan señales claras. Las más comunes que casi siempre recomendamos, ¿no? Cuando el menor tiene cambios en sus rutinas, en sus hábitos, vamos a suponer, ya no duerme como antes, ya no come como antes, ya no se presenta físicamente como antes, de repente antes estaba más arreglado, ahora está más descuidado. Un niño puede ser con tendencia a no bañarse, por ejemplo, ¿no? Pero cuando eso es muy evidente, un ejemplo bien práctico, encontramos que antes andaba siempre con las uñitas bien cortadas, ahora están las uñas largas y todo sucias, nos damos cuenta que algo está pasando ahí. Y normalmente tiempo atrás eran las familias quienes podían notarlo, sean los abuelos, los primos. Ahora, como la mayoría de padres trabaja, regularmente son los externos como los docentes los que suelen notar eso. Años atrás que trabajaba en colegios, recuerdo que los docentes decían, tal niño, tal niña ya cambió su forma de ser, es más gritón, viene más sucio, está más inquieto, entonces algo está pasando en casa. Hay un cambio marcado. Un cambio marcado. Puede ser una violencia directa hacia él o indirecta. Los padres tienen problemas y él carga esa afectación emocional. Entonces son indicadores claves el cambio de hábitos, comportamientos que el menor tiene. Son las señales más notorias para que alguien pueda decir, aquí le está sucediendo algo a este menor, de forma directa o indirecta. Cuéntanos ahora qué papel cumple el psicólogo dentro de un proceso judicial. Es importante que conozcan porque, bueno, estamos en la Corte del Callao, ¿verdad? Oye, gracias por la pregunta y me dirijo así a la población. No hacemos terapia. Eso vale aclarar porque normalmente las personas tienen la idea que en un psicólogo dentro de un proceso judicial o de un poder judicial hace atención psicológica, consejería, orientación o terapia, o me va a preguntar de mi vida, que es una frase muy utilizada. Lo que hace es un peritaje. De manera bastante general, trata de conocer aquellas características psicológicas de las personas que participan en un proceso. En el caso de maltrato lo ve el área de violencia familiar, donde ellos hacen la investigación pericial para determinar el daño o el tipo de daño. Dentro del marco civil buscamos encontrar características, rasgos de personalidad en los adultos y también en los menores. ¿Eso por qué es relevante? Porque en un proceso judicial participan personas, participan seres humanos, que fuera de la contienda, la discrepancia o el conflicto que puedan tener, hay emociones de por medio, hay shocks, hay también estrés y sobre todo en los menores de edad. Considero que a ninguna persona siendo padre o teniendo familiares que son padres quiere que un hijo pase por un proceso judicial. Entonces tratamos de que esta actividad sea lo menos invasiva posible, pero también que cumpla con los criterios técnicos y científicos que demanda el rubro pericial. Aquí hay una pregunta sobre la particularidad sociocultural que hay en el Callao que influya en cómo se manifiesta o normaliza el maltrato dentro de las familias. ¿Hay algo que tengamos que tener acá en consideración? Bueno, sí. Específicamente del Callao. Así es. Hay una frase popular que dice el chalaco que no tiene calle no es chalaco. ¿Por qué uso esa expresión? Porque la normalización de la violencia tiene que ver muchísimo con las pautas de crianza que hemos tenido y eso es cultural. Específicamente en la cultura chalaca, que por muchos años es voceada, son personas que van al choque. Son personas que las cosas le enfrentan al fresco, como dicen, ¿no? O sea, las cosas son en claro. Entonces, es muy común que haya una forma muy directa de hablar, directa de decir las cosas, o en los peores casos, decían vulgarmente,
parados y sin polo. O sea, acá nos agarramos, acá la arreglamos. Y esas pautas se van transmitiendo a las generaciones. Y eso encontramos en los colegios, chicos que se golpean directamente o se insultan directamente. Bueno, esos tipos de comportamientos nacen de hogares. Entonces, ese tipo de influencia también condiciona que si por ahí me insultas o me empujas, como que es parte de la pauta cultural. Y eso va haciendo que en la percepción de los menores se vaya creyendo que ese tipo de acciones están dentro de lo normal. O sea, que mi mamá, porque está molesta, me tira un cocacho, por ejemplo, y me suelte una lisura, puede ser entendido como algo normal. Que no necesariamente la madre lo puede hacer con un acto de corrección, puede ser solamente una descarga emocional, solamente para descargar su enojo. Pero el menor va interiorizando que eso es parte de la pauta cultural, porque lo hace también la mamá del vecino o lo hace el papá del primo. Entonces, ese tipo de pautas culturales son las que van indirectamente normalizando ciertas acciones violentas, los cuales se van corrigiendo de forma generacional. Cambiar a los mayores no es un tema fácil. Es más fácil influenciar en los menores. Por eso la importancia de la formación de nuevas pautas culturales en las nuevas generaciones. Como dicen, ¿no? Hay un pico donde sube, ya no te escuchan, ya solamente te oyen. Exacto. Y va bajando, ¿no? La edad va aumentando y lamentablemente pierdes la posibilidad de poder comunicarte mejor con tu hijo y transmitirle las enseñanzas y los valores que son debidos. Justo estabas comentando ese tema de la ley del más fuerte, ¿no? En el Callao, y que es cierto que crea una cadena al final que va pasando de generación en generación, y mucho lo vemos acá en las diferentes zonas, sobre todo del Callao cercado, que bueno, son las zonas más convulsionadas y más vulnerables también en ese sentido. Quería preguntarte, ¿cómo han evolucionado la detección de estos casos de maltrato infantil? Porque vemos que hay nuevas modalidades ahora, están las redes sociales, el internet, el acceso a, ¿no? a ciertos tipos de páginas donde alguien puede llegar también y hacerse pasar por otra persona, engañar a un menor y bueno, pues hasta llevárselo para un tema de trata, ¿no? Para poder explotarlo. Hay muchos aspectos que tenemos que tener en consideración en esto, porque es de cuidado. Y el mundo ha cambiado y no es como antes. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bien, la ventaja de la tecnología actualmente y de las redes sociales es que hay mayor evidencia visible, vamos a decirlo así, de los maltratos. La única parte negativa es que no necesariamente hay personas que lo estén notando. Por ejemplo, en las redes sociales ahora, a través de los videos, transmisiones en vivo, como esta de aquí, por ejemplo, que los chicos están grabándose, pegándole a alguien como parte de una broma, y alguien lo ve por ahí, por ejemplo, o mensajes por WhatsApp, considerado como violencia psicológica, o en este caso los pederastas, pedófilos que van tratando de contactar menores por redes sociales. O sea, la información está ahí, está registrada, pero no necesariamente los adultos responsables lo están notando, aunque la ventaja es que sí hay entes que lo pueden notar, o mejor dicho, hay entidades profesionales que lo hacen. Por ejemplo, en el colegio existen los docentes que tienen grupos de WhatsApp con los alumnos y con los padres, y por ahí ellos muchas veces han notado cierto tipo de conversaciones en los mismos padres que van indicando maltratos a los hijos, o en los mismos chicos que ya tienen comunicación con un extraño que no conocen de la familia ni del entorno. Entonces hay mayor acceso a poder conocer algún tipo de maltrato. Lo que faltaría entrenarnos, y uso el término en plural por los adultos, es a saber utilizar esos medios tecnológicos para identificarlos directamente. Ejemplo práctico, si le das un celular a un niño y tiene redes sociales, gente extraña va a comunicarse con él en algún momento. Lo puedes evidenciar. El tema es que sepas manejar la red social, porque si tu hijo le pone contraseña, te desconectó de su mundo. Entonces, capacitarnos en ello es importante. O sea, permite tener mayor acceso a esa información. El limitante sería capacitarnos para saber cómo reconocerla, cómo encontrarla. Muchas veces ya los padres dan por... o desinteresan, no se desinteresan por quizás hacerle seguimiento
a los hijos, ahora que tienen el celular, tienes razón, tú hace un momento has dicho sobre las contraseñas. Ya adolescentes, hasta menores, ponen contraseñas a sus celulares y no saben lo que está pasando ahí. Pero también está la figura de los patrones, creo que puedes instalarlos para hacerle seguimientos. Claro, por pero supuesto. lamentablemente también creo que ya se está saltando ese tipo de seguridad por parte de... Bueno, todo está ya en internet, todo tiene a veces una solución, ¿no? Para poder sacarle la vuelta a Hay ello. una, pero que te corte, hay Sí. una frase que se ha popularizado mal entendida, que es la crianza respetuosa. Y se entiende como que respetas al menor en su privacidad, que obviamente es correcto. Pero se olvidan de que la crianza respetuosa implica también el respeto para con las autoridades. O sea, si un padre delega a un menor un celular y de por sí ya deja instalado que eso es tuyo y yo no lo voy a revisar, yo estoy cediendo mi autoridad y mi responsabilidad. Es muy distinto a decir, te doy un celular, hasta tus 20 años, cada 2 meses lo voy a revisar, un ejemplo. Eso no es negociable, lo voy a revisar. Pero no tengo vida privada. ¿Quieres tu vida estrictamente privada? Sea adulto independiente. Si uno pone las cosas claras desde el inicio, con lo tecnológico, que es donde gira básicamente eso que estamos hablando, si el menor ya lo sabe, ya no tiene por qué luego reclamar. Entonces, cualquier equipo electrónico o permisos que uno le da, es uno el que tiene, popularmente hablando, la sartén por el mango. Es uno el que permite. A veces veo casos tristes, mismas evaluaciones que hacemos, de menores que han conversado con adultos a sus 14 años. Y los padres dicen, pero yo confiaba. Y el jalón de orejas, sin caer en violencia, es decir, bueno, tú como padre, ¿por qué eres tan confiado? Si tú eres el responsable de la formación, no es el policía que no se dio cuenta o el profesor que dio la página para que usen información, es el padre que no está pendiente. Entonces, es uno que tiene que mantener siempre el nivel de autoridad, no autoritarismo, autoridad. Y hay que ser consciente, la autoridad molesta, pero es necesaria. Sí, más vale tener un tiempo de molestia con el hijo Exacto. que perderlo o que le pase algo y después estar lamentándose, ¿verdad? Por supuesto. A ver, la siguiente pregunta, Eder. Las consecuencias psicológicas. ¿Qué consecuencias psicológicas pueden haber a largo plazo y a corto plazo en los niños que sufren maltrato infantil? Bien, bueno, a corto plazo en un maltrato muy evidente, o sea, muy directo, como referí al inicio, tiene que ver con los cambios en sus rasgos de personalidad, hábitos, intereses, estado de ánimo. Eso es lo más notorio a corto plazo. Si el daño no ha sido tan relevante, no hay mucha evidencia a corto plazo. Voy a contar una situación que puede sonar atípica de menores que tristemente han sido tocados por adultos, pero no ha habido el acto mismo, y los menores no expresan incomodidad. Cuentan como si fuera un juego. Entonces, en ese caso, no ha habido un daño a corto plazo. Sigue con sus rutinas, con sus gustos, con sus hábitos, pero esos tocamientos ya despertaron en él una curiosidad sexual, porque los seres humanos somos seres sexuales por biología. A largo plazo puede haber secuelas en el sentido de que hay una mayor curiosidad a corta edad, o si pasa otra vez, ya no lo ven como algo malo, porque tal vez en esa primera ocasión sintieron placer, porque no fueron dañados directamente, y a largo plazo sí puede traer una percepción distinta de lo que es en este caso la sexualidad, en ese sentido. En el caso del maltrato físico, ¿no?, que es un tipo de maltrato también muy notorio o muy conocido, normalmente afecta porque el sujeto queda con esa experiencia, lo interioriza y cuando pasa a otra etapa de vida, viene a ser como una forma de defenderse de eso. Por eso encontramos que los niños violentados suelen ser adolescentes violentadores. O el que fue agredido de niño, de adulto es un agresor. Porque a las finales el ser humano termina exteriorizando lo que aprendió, para bien o para mal. Entonces las secuelas a largo plazo suelen ser más duraderas y es necesario que a corto plazo se trabajen, aunque no hay evidencias directas. Sí, yo le pegué, pero no, está tranquilo. Bueno, trabaja eso en tu familia, en tus hábitos, porque a largo plazo algo se va a manifestar de eso necesariamente. Y no solamente yo creo en el ejemplo que has puesto, también puede dañar el tema de las relaciones con otras personas, ¿no? No tiene la capacidad como para poder hacerlo. Es un daño que
va a crecer, que se pueda notar o no se pueda notar, eso lo acabas de mencionar tú, pero de que va a haber quizás una secuela, es casi definitivo de que va a ocurrir. O sea, no hay alguien que haya pasado por un maltrato infantil y que se encuentre al 100% bien cuando sea adulto. Aquí quiero hacer una acotación. Algo va a cambiar. Digamos, hay algunos que dicen, me maltrataron y de adulto no soy mala persona. O posiblemente no sea mala persona, pero tal vez sin ese maltrato serías mejor de lo que eres. Ahora, otro punto importante. Normalmente se ha considerado que un maltrato daña a las relaciones. He encontrado casos en la experiencia clínica que sí forman relaciones, pero relaciones dañinas. O sea, si yo fui violentado de niño, es posible que de adolescente me junte con violentadores porque ese es un patrón que ya interioricé. ¿El estrés tóxico? No, me refiero a niños que han sido, por ejemplo, golpeados de niños, bullying de niños. Y de adultos tienen amigos que hacen bullying. O sea, forman un círculo dañino. Porque como fueron tratados de esa forma, eso lo terminan plasmando en la vida, de otra etapa de vida, con amistades que tienen ese comportamiento. En términos más prácticos, maltrata su tipo de relación. O sea, tiene relación. No, mi hijo sociabiliza. Por supuesto que sociabiliza, pero ¿con qué tipo de amigos se escoge ahora debido a esa experiencia? De la experiencia previa puede determinar el tipo de vínculos que voy a tener a futuro. A las finales uno termina escogiendo amistades en base a las experiencias previas. Si mi experiencia es de maltrato, es muy probable que escoja amistades que tengan esa connotación. Y por ahí pueden hacer pues un futuro agresor, porque hay entornos que alimentan eso. ¿Las discusiones de pareja también pueden marcar en un menor de edad? Claro, ese es un mito pensar que el niño no se da cuenta. Existe entre comillas, un sensor emocional. Es decir, un menor no entiende lo que pasa, pero sí percibe lo que pasa en sentido emotivo. Muy práctico aquí. Estamos conversando y vamos a suponer que ahorita salta acá una ratita. Entonces uno trata de mantener la cordura. Nos estamos mirando, pero no podemos evitar sentir el miedo o el asco. O sea, lo percibimos y el que está al frente editando también lo percibe. O sea, no es necesario conversar. Es igual como uno entra a un salón de clases de colegio. Entrabas al salón de clases y veías que las caras eran raras y tú sabías que algo había pasado. No supiste quién se peleó, quién se insultó, no. Pero tú entraste y viste la cara del docente, las caras, y tú sabes que algo pasó. Percibes que algo sucedió aunque tú no lo hayas visto. El menor es así. Llega del colegio, los padres en la mañana se jalaron los pelos, se dijeron de todo, están con la carga emocional, viene el niño sonriente, pero percibe que algo pasó porque no se reconciliaron. Y en el tono de voz, en los gestos, todo eso el niño percibe. No lo entiende, pero ya es algo que está interiorizando y hasta puede irlo normalizando. Entonces, ¿tú crees que sí pueda él a futuro quizás ser violento con su pareja también? No necesariamente, pero sí hay un tema de interiorización de que es algo normal. ¿Puede llegar a ese riesgo? Sí. Porque uno a las finales termina repitiendo patrones familiares. Es así. Si en mi casa mi papá nunca ayudó a lavar los platos, es bien difícil que yo en casa lo quiera hacer. ¿Y ha habido casos donde por este tipo de causas los menores ya cuando crecen puedan ingresar al submundo de la dependencia de sustancias tóxicas, alcohol? Regularmente es una consecuencia, es un paso tras otro. Es decir, si uno conoce un niño maltratado, ya sea por negligencia, que es un tipo de maltrato también, descuido, por ejemplo, y si eso se mantiene, el tipo de relaciones que va a ir teniendo no van a ser positivas. Entonces va a llevar de una situación de riesgo a otra de riesgo y a otra de riesgo. Entonces tampoco es válido sugerir o decir que si es maltratado ya de por sí está condenado a ser un maltratador. No, pero hay una predisposición si eso no se corrige a tiempo. Porque las finales son etapas de vida que tiene que vivir. Y si no ha habido una corrección de eso a tiempo, va a terminar cayendo en cualquier momento en ese camino. ¿Cuál es la importancia de la familia ya en este caso? Ahora que hemos hablado de todo el problema, ¿cuál es la importancia de la familia a pesar que quizás se separan a los agresores, ¿no? ¿Cómo se puede recuperar esa estabilidad emocional? Bien, pregunta un poquito complicada porque el agresor es retirado del hogar
y el niño se queda con un ambiente familiar, incompleto, vamos a decirlo así, porque ya sea el papá, el tío quien fue sacado del lugar. Regularmente lo que siempre recomendamos es que las familias sean orientadas. ¿Por qué? Porque cuando uno está inmerso en un problema, no vemos bien las cosas. Siempre pongo la analogía del fútbol, ¿no? Estando en la cancha yo no veo bien el panorama, lo hace el director técnico, el que está afuera, el que mira de afuera. Entonces siempre es bueno una mirada externa. Por eso recomendamos que cuando pasan estas cosas, las familias no dejen de ir al tratamiento psicológico que derivan. Cuando a veces hay una denuncia, los mandan a un tratamiento psicológico y dicen, no, ¿para qué? Es el Estado, demora mucho. Es necesario ir, porque es bueno una mirada externa, ya que uno, si está en el problema, las mismas emociones, los mismos recuerdos, el rechazo u odio por esa persona que cometió la agresión, no nos deja pensar bien. Entonces un externo, y si no confían en profesionales, que hay gente que no confía en profesionales, vayan al familiar más sabio, al más maduro, al que tiene indicios de que ha tomado buenas decisiones. Y en ese apóyense. Alguien que vea de afuera la perspectiva. ¿Por qué? Porque el soporte familiar después de conocida la violencia es fundamental. Y aquí menciono algo importante. No piensen que el profesional puede solucionar las cosas. Eso es un mito. El profesional da pautas. Es la familia el principal responsable de ayudar a que ese menor salga adelante, que se recupere sin resentimientos. Y lo más común es que haya resentimiento contra el agresor. Perdonar, pero no por eso soportar agresiones. Sanar, como decimos, el corazón, las heridas y darle el soporte necesario. Decir, darle mucho cariño, afecto, es bueno, pero hay que tener cuidado, que a veces tratando de querer mucho se van rompiendo límites. El niño de repente dormía una hora exacta, sus 8 horas. Ahora, como ya el agresor fue sacado de casa, que duerma 12 horas de madrugada para que no se sienta mal. Podemos romper buenos hábitos tratando de hacer bien, cuando a las finales lo que se quiere es que el niño se recupere en lo que está afectado y no pierda lo bueno que ha formado. Exacto. Interesante lo que nos dices, ¿no? Y aparte que también hay una mala concepción de la psicología, ¿no? Porque te dices, oh, voy a ir al psicólogo. No, este está mal, o tiene problemas, o está loco, no sé. Cuéntame, ¿qué te ayuda? Siempre sugiero esto y a algunos colegas míos tal vez no les guste. Siempre les digo, lo primero no es ir a un psicólogo, no es lo primero. Si quieres un consejo, una orientación, anda al familiar más sabio, anda al amigo más sabio. Y cuando consideres que es un tema difícil y no encuentras quien oriente, puedes buscar un profesional. Porque un profesional está capacitado para aplicar técnicas a solucionar un problema, sobre todo de salud mental. Un consejo, una orientación, las mismas vivencias nos pueden dar un aprendizaje y hay personas que sin ser profesionales han tenido buenas decisiones y de ellos podemos aprender. Entonces, considerar que todo es ir a un psicólogo es también una forma muy mesiánica de ver al profesional. Es un soporte. Y el otro extremo también es menospreciar la carrera, ¿no? Solamente dan consejos, dice, ¿no? Ojo con esto, si vas a ir a un profesional para que te dé consejos, estás invirtiendo tu tiempo y dinero en vano. Ellos son formados para hacer tratamientos. Por eso siempre sugiero a las personas, cuando vayas a una terapia psicológica, asegúrate que el profesional esté acreditado, que sea formado en terapia, porque es como ir para una cirugía y que lo haga un médico general. Tiene que ser un especialista, si no vienen las decepciones, o ir a las pseudociencias. El consejero espiritual, el que lee las cartas. Yo no estoy en contra de los coaches, pero algunos de ellos no son profesionales y porque hablan bonito pueden impresionar a las personas y luego vienen diciendo, pagué tanto tiempo y no me ayudó. El profesionalismo es necesario, siempre en su punto medio, su justo medio, decía Sócrates. Bien, Eder, cuéntanos un poco que si existen redes de apoyo, muy aparte de los adultos mayores sabios, ¿no? que puedan haber en la casa, si hay algunas redes de apoyo efectivas en el Callao, ¿no? Para la rehabilitación integral de estas víctimas. ¿Tienes algunos datos? Bueno, aquí en la actualidad lo que tengo conocimiento es que hay varias entidades que hacen soporte y ayuda, sobre todo en el caso de infractores. Hay organizaciones que se encargan de rehabilitarlos. Esas son, digamos, las entidades formales que son necesarias. Y he notado que en el Callao hay muchas. Y eso es muy bueno. Hay muchas. Es más, a comparación de otros distritos, acá, por ejemplo, hay varias actividades distractivas. Competencias, juego, deporte, por ejemplo, ¿no? Pero también las redes sociales
importantes o muy importantes son las que son informales. Ejemplo, un evento deportivo, un paseo del barrio. Es decir, lo importante aquí es que las redes sociales puedan ampliarse a que el sujeto pueda involucrarse en entornos que sean más, por llamarlo así, más naturales, no tan artificiales. Es como decir, si un chico infractor o un menor, que es en este caso maltratado, va a un centro especializado. Una vez que termina su recuperación, lo ideal es que él se desenvuelva en su entorno real, con el soporte que ha recibido. Y ahí entra a tallar, por ejemplo, las actividades que hacen en los colegios. ¿Qué actividades hacen los centros educativos que estén orientados a poder ayudar a un menor maltratado? Competencias, por ejemplo, ¿no? Competencias de dibujo, de pintura, competencias de habilidades, de canto. La idea es que el menor pueda recuperar en cierta parte la autoestima dañada, porque el maltrato daña la autoestima. O sea, la valoración personal, a eso me refiero con el término autoestima. Entonces, estas actividades ayudan a fortalecer eso debilitado, que muchas veces en un centro especializado no se puede hacer al 100%, porque es algo que está creado, por decirlo así, artificialmente con un propósito. Lo ideal es que salga al mundo real a ser nuevamente insertado con esas recuperaciones en proceso. Y ahí entra mucho a tallar las actividades que hacen las municipalidades. Por eso muy buenos los talleres de verano. Son muy recomendables los talleres de verano. Aparte que son económicos, una municipalidad permite que un menor pueda interactuar con otros menores y encontrar habilidades, talentos que le ayuden a fortalecer esa autoestima dañada. Claro. Muy aparte también la capacitación que quizás es necesario para los padres, la comunidad, los mismos profesores, ¿no? Porque también dentro de estos escenarios yo creo que se puede trabajar el tema de la lucha contra el maltrato infantil. Antes que nos gane el tiempo, porque ya estamos casi con la hora, quería que puedas hablarnos un poco sobre la ruta inmediata, ¿no?, que se debería seguir al sospechar de un caso de maltrato infantil. Ok. Lo primero es denunciar. Eso es evidente. Y ahora, gracias a la ley... Seas familiar o no. Por supuesto, la ley lo permite. Es denunciar. Un maltrato con muchos indicadores claros no debe esperar. No debe esperar ser expuesto en el sentido de que vaya a ser denunciado. Porque cada día que pasa puede ser un riesgo para el menor. Eso es importantísimo. Ahora tenemos las comisarías, lo puede hacer una persona natural, un docente, una autoridad. Y hay que también, por ese lado, correr, entre comillas, a exponer una denuncia. Pero también quiero llevar una reflexión a tener cuidado con denunciar de todo. ¿Por qué? Porque tristemente me ha tocado conocer casos en los que el chico está criado con un familiar, la mamá por ejemplo. Todo bien y un día le encontró con un moretón. Entonces lo que hizo fue llevar directamente a denunciar. Y eso origina de que ese expediente ingrese, se aperture y de repente viene otro a denunciar un caso real y se retrasa porque hay un expediente previo que no ha sido confirmado. Y he escuchado tristemente a algunas personas en confianza que dicen: mi abogado me recomendó, denuncia, porque te ayuda en el proceso. Ya, esas malas prácticas perjudican al sistema judicial, porque retrasan que una persona, un menor en este caso, que está pasando por una agresión o violencia directa, no tenga la atención inmediata porque hay otro que inició sin tener una evidencia clara. Esa es una reflexión que quiero llevar a la población, que seamos conscientes que si hay un caso de violencia claro y concreto, hay que denunciar. Y si hay un supuesto, tengamos bastante cuidado, porque ese menor va a pasar por evaluación, va a ser entrevistado, le van a preguntar, y no es cómodo tal vez que le pregunten situaciones que ni él mismo está entendiendo. Entonces, esa es la reflexión que quisiera dar en este aspecto. Perfecto, muy, muy claro, y no solamente pasa en el plano de la psicología y del equipo multidisciplinario, sino también el ingreso de varios escritos a nivel de órganos jurisdiccionales también crea este cuello de botella dentro del sistema judicial. Tu mensaje final para la población chalaca, unas recomendaciones que puedas dar a los padres o cuidadores sobre la disciplina correctiva y el comportamiento que a veces hay una distorsión ahí, ¿no?, de que uno educa con violencia y lo educa bien. Justo lo que estábamos hablando casi al inicio, ¿no? Tenemos la torta partida. A veces soy muy blando con mi hijo,
estoy haciendo bien o a veces soy fuerte con él o estoy haciendo mal. Entonces hay un límite ahí para que puedas contarnos un poco al respecto como mensaje a nuestra población, por favor. Ok. Bueno, estimados, acá hay un punto importantísimo. Lo que los padres y familiares nunca deben perder es la autoridad. La autoridad no es cómoda. Entonces, si a tu menor tú le pones autoridad, no le va a ser cómodo, pero es necesario. La autoridad incomoda, y me refiero al controlar o regular las conductas, las salidas, el tiempo de uso del celular y el tipo de sanciones que van a dar. Debatíamos o conversábamos, mejor dicho, sobre el castigo físico. El castigo físico está totalmente rechazado y muchas veces es la última medida a la falta de medidas. En términos prácticos, las personas o los padres recurren al castigo físico cuando no tienen más recursos. Y se llega a eso porque se agotaron los recursos previos y a veces ni se han desarrollado recursos previos. El punto claro aquí es, si tú eres un padre o madre que te gusta castigar físicamente, examina qué otros recursos has intentado previamente. Y si lo sigues haciendo, corrígelo. Porque a las finales estás cayendo en un recurso, no lo voy a satanizar, pero se entiende que es una falta de otros recursos. Punto importante, un castigo físico no necesariamente es un maltrato físico, aunque puede sonar escandaloso. Antiguamente los padres castigaban físicamente con una intención, corregir una conducta. Ahora algunos padres castigan por desahogo. Llegan del colegio, del trabajo, cansados y descargan físicamente con ellos. No es correctivo, es catarsis. Y eso es altamente peligroso. En esencia, hay que buscar formas de corrección. Y si dices, mi hijo es demasiado rebelde, ten presente que no nació rebelde. Ha habido un proceso en el cual tal vez no se intervino adecuadamente y que al final ya no se sabe qué hacer. Por eso la importancia de aprender formas de correctivas y no perder la autoridad. Y eso empieza desde que son niños. Horas exactas, tiempo exacto de utilizar las redes sociales, el celular. Y específicamente en el maltrato que estamos hablando. Algo que nunca va a cambiar a través del tiempo es la presencia paterna, materna en la familia. Yo sé que ahora muchos trabajamos por el tema de las necesidades sociales, pero jamás un docente, una autoridad, un policía, un empleado de hogar va a cubrir la función materna-paterna. Mientras estés más presente en su vida, estás más atento a esos indicadores de riesgo. Tenga presente que los perversos que andan buscando niños para secuestrar, para abusar, justamente había un video anterior que se exponía de manera muy reflexiva sobre ello, buscan niños solos. Y eso es un alto riesgo. Traten siempre de estar presentes pese a las responsabilidades que puedan tener. Eso garantiza o cubre un gran margen de riesgo. La presencia de padre y madre en el hogar. Padre y madre, no el abuelo ni la abuela, padre y madre. Y si eres padre o madre soltero, un doble esfuerzo. ¿Por qué es importante? Porque a futuro te vas a ahorrar pagar terapias por tu menor. Un gusto haber conversado contigo, ha sido una conversación muy nutrida en esta oportunidad y no olviden de que el apoyo de los psicólogos no es una flor de un día, es todo un trabajo estructurado. Nosotros te agradecemos, Eder, por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Sé que hay muchas cosas por hablar todavía desde el plano psicológico y bueno, solamente queda agradecerte a nombre de nuestra institución. Gracias a ustedes por la oportunidad. Dios los bendiga. ¡Wow! ¿Es un celular nuevo? Sí, claro, ¿no ves? Hola, mi ami Luis. Si voy a entregar el paquete que me dijiste, necesito dinero para comprarme un celular. ¡Súper! ¡Eso es genial! ¿De verdad me darás un celular? ¡Mari! ¿Y mis papás? Trabajando como siempre. ¿Qué pasó? Acompáñame, voy a ir a entregar algo y me darán un celular. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Espérame! Mari, hola. ¿Qué hacen por aquí a esta hora? ¡Hermana, ayúdame! ¿Me pueden comprar un
caramelo, por favor? Si no se molestan conmigo. Gracias. ¿Y cuándo podré ver a mi familia, a mi hermanita? Ya te dije, tienes que alcanzar la meta y los podrás ver. Para que se cumpla la ley, hay primero que leer. Para saber más, diálogo judicial. Para solucionar, diálogo judicial.